Difícil encontrar que alguien piense. Difícil encontrar que alguien piense. La hermana Joy dice que no debemos de ser reflectores de los demás, que nuestro pensamiento debe ser creativo. Y casi todos nosotros somos una copia de Hollywood. Solamente mire el vestido, puro Hollywood. No pensamos, simplemente copiamos, imitamos. Y de paso, cuando un niño nace, la facultad más importante que tiene es la de copiar. Esa es la facultad más importante que el Señor le dio al ser humano. Y por eso dijo, voy a hacerlo en mi imagen y semejanza. Lo que menos nos parecemos nosotros es al Señor Jesús. Y lo que menos entiende un padre de familia, una madre de familia, es formar una imagen y semejanza de Jesús en sus hijos. Y fuimos creados para copiarlo. Fuimos creados para repetirlo. Fuimos creados para hacer una réplica de su imagen y semejanza. Lo que menos sabe la humanidad que es eso. Los seres humanos nos concentramos en reproducirnos con tanta ansiedad, menos en restaurar y reproducir el carácter de Dios. Y yo no quiero dar un discurso en esta mañana. Yo más bien quiero que ustedes hagan una radiografía de lo que hicieron. Porque en el plan de redención se puede redimir lo que se perdió. Por eso es redención, porque se puede redimir lo que se perdió. Yo no sé si ustedes perdieron sus hijos. Yo no sé cuántos de sus hijos están perdidos. Pero es muy seguro que si mis hijos se perdieron, ¿quién es la causa? ¿Quién es la causa? Y este libro, la revelación de Dios, funciona de causa a efecto. Esto funciona de causa a efecto. Y como nosotros no pensamos y vivimos en la generación que no piensa, nosotros funcionamos de efecto. Y la causa ni nos damos cuenta cómo es la causa. Y por eso somos hijos de la pastilla. Somos hijos de la inyección o hijos de la cirugía. Arreglamos los efectos y no sabemos, morimos sin saber la causa. Ojalá que este grupo quiera ser diferente y distinto. Porque todavía se puede solucionar lo que hicimos. Todavía.
todavía se puede solucionar lo que hicimos. Porque si el plan original fracasó, el segundo plan es redención. Cuando un hijo nace, y aquí tenemos ejemplos claros, cuando un hijo nace, la Escritura dice que Seth, la imagen de Dios. No hablemos de Caín ni de Abel, hablemos del tercero. Seth, la imagen de Dios. Ana logró algo parecido con Samuel. Zacarías y Elizabeth consiguieron un nacimiento del Espíritu desde el vientre. Tú y yo también deberíamos de haber conseguido lo mismo. Si no lo conseguimos, muy sencillo. Porque el que no es, no puede formar otro que sea. El que no es justo, como Zacarías y Elizabeth, que ambos eran justos, no puede engendrar un justo. Ambos eran justos e irreprensibles delante de Dios y no tenían hijos, y cualquier que tuvieron semejante a él, lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Así que en el plan de Dios, hermanos, Él contempló la caída y dio la solución. Tú puedes nacer 2 veces en la imagen de Jesús. ¿Qué se necesitó para el primer engendro? 2 que se pusieron de acuerdo. ¿Qué se necesita para que un joven, para que un niño, para que un ser humano nazca de nuevo? 2 que hayan nacido de nuevo. Yo no sé si nosotros hemos nacido de nuevo, o todavía estamos como Nicodemo antes de encontrar a Jesús. Padres que encuentran a Jesús, los hijos ven a Jesús. Padres que no ven a Jesús, los niños muy difícil verán a Jesús. Por una razón muy elemental. Por una razón muy elemental. Y ojalá que los hermanos aquí en este fin de semana despierten a esa razón tan elemental. Copiar. Repetir. Tener el privilegio de un modelo. Y un modelo que deben ser 2 que sean ejad. 2 que sean uno. Y el principio, que guarden el principio del segundo mandamiento. Me imagino que ustedes saben por lo menos qué dice el segundo mandamiento, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros hemos concentrado el segundo mandamiento a las imágenes católicas. Esas son las más inofensivas. Las imágenes de María y las imágenes de Pablo son las más inofensivas. Las imágenes que hacen daño
es la ausencia del trato de la imagen de Dios entre papá y mamá. Esas son las imágenes que hacen daño. El televisor de un niño, el celular de un niño, debe ser el trato que papá le hace a la mamá, la respuesta de trato que mamá le hace al papá. Esa debe ser la imagen. Barata, gratis, 24 horas diarias. ¿Dónde están esos padres con esa imagen? Hermanos, educar es la cosa más sencilla. Cambio la palabra, educar es la cosa más fácil. El único requisito para educar fundamental es ser lo que quiero que ellos sean. Ser. Más sencillo, más elemental, ser. Hasta hoy en esta cultura destruida se ve eso. Padre que arregla carros, hijo que arregla carros. Padre comerciante, madre comerciante, hijo comerciante. Matemático eso. Madre música, hija música. También toca cello y guitarra. Y todavía nosotros no percibimos ese secreto tan profundo y tan simple para nosotros repetirlo en la generación nuestra. Y preferimos en este ambiente preferimos colocar la película de Pablo y la película de Jesús. Preferimos eso, colocar la película. Y yo me pregunto, ¿el de la película es auténtico? ¿O es un artista mentiroso que le pagan por fingir? Que le pagan por aparentar, es un hipócrita en la pantalla, un esquizofrénico, un bipolar. Padres bipolares, hijos esquizofrénicos y doblemente bipolares. Como dice el misterio de Timoteo, y sin contradicción. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Yo no sé que ustedes perciben esa palabra contradicción. En lo de Dios no hay contradicción. En su imagen no hay contradicción. En su conducta no hay contradicción. En su amor y en su justicia no hay contradicción. En nosotros la contradicción es lo que somos. El Padre una contradicción soberana contra la Madre y la Madre otra contradicción soberana contra el Padre. Resultado, anarquía y destrucción. Tan sencillo como eso. Esa palabra ejad tan singular, tan poderosa, que aparece en primer lugar en Génesis
y serán los dos ejá. Serán los dos uno. Milagritos. Milagritos vino aquí para hacer ejá. Estos muchachos están aquí para hacer ejá. Ser uno. Para nosotros uno, como no pensamos, una generación pensante, para nosotros uno es $1. ¿Verdad, Adolfo? Cuando escuchamos la palabra uno es $1. O los colombianos que no saben de dólares, uno es $1. Uno en Dios, uno en el lenguaje de la creación, uno en el lenguaje de la educación que el Señor le enseñó al pueblo de Israel. Vamos a leerlo. Uno. Deuteronomio 6:4. Uno en el Pentateuco, uno en la historia de Israel. Oye Israel, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Ejad. Uno es. Que hay un puesto, Estefanía. Te estoy esperando. Espero que los que llegan al Congreso no lleguen tarde, ¿no? Si no, no somos uno, estamos en contradicción. Venir aquí a llegar tarde. Uno. Ejá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno implica sin contradicción. ¿Qué será eso? Expliquémoslo más sencillo. De pronto los solteros aquí no entienden eso. Los casados sí lo entienden. ¿Qué es ser uno, Adolfo, en la familia? ¿Qué es ser uno en la familia? Lo mismo que el Hijo Eterno es con el Padre Eterno. Lo mismo. Sin contradicción. Sin contradicción. A ver, Elguita. Si Alfonso y Elga fueran uno y tuvieran que decidir cuál de los dos va al mundo a morir por el pecador, él se adelantaría, Elguita se adelantaría. Yo voy. Más bien la pelea sería por quién va a sacrificarse. La contradicción nuestra sería quién va a sacrificarse. ¿Quién más se entrega por el otro? ¿Quién más se rinde? Así fuimos creados, en la imagen de Dios. Para eso fuimos creados, sin contradicción.
Hoy cada familia es un nido de contradicción. Y Jesús dijo, hace 2000 años, cuando dos se pongan de acuerdo, cuando dos se pongan de acuerdo, cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos será el diácono, el siervo que va a cumplir y va a hacer eso por ustedes. ¿Nos hemos puesto de acuerdo en la disciplina de un hijo? ¿Nos hemos puesto de acuerdo para proyectar la imagen ante un niño? ¿Nos hemos puesto de acuerdo? ¿Somos uno? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La madre hace el culto con la misma ansiedad que el padre hace el culto. La pasión del padre por leer la escritura, el espíritu profecía, es la misma pasión de la madre por leer eso. Cuando uno de los dos está de viaje, está ausente, el otro sigue con el mismo patrón, sigue con la misma conducta, sigue con la misma relación. ¿O hay dicotomía? Tan sencillo como eso. Dos que sean uno, prerequisito de la imagen de Dios. Bueno, eso es un tema demasiado abundante. Déjenme leer aquí una cita de la hermana Juárez, porque el tiempo... Ustedes saben la sentencia de la hermana Juárez, cómo ella define educar. Ella define educar con el verbo ser. Con el verbo ser. Y en esta cultura que no piensa, en esta cultura lo más importante es tener. En la cultura de Dios, tener no cuenta. En la cultura de Dios, tener no cuenta. Se desconoce qué es eso. Hasta la Biblia dice que la tierra es mía. Verbo ser. Pero para nosotros la casa la tengo yo. La tengo yo. ¿La tiene ella también? ¿O la tengo yo nada más? A un muchacho de su pie. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién figura? En el cielo no hay tenencia. En el cielo lo que hay es ser. Ser semejante a Él. Ser semejante a Él. La hermana White dice, educar es. Educar es. Es que redención. Educar es redención. Eso es educar. Redención. Y para nosotros la palabra redención es una palabra que necesita diccionario.
y no la entendemos. Pero educar es, y el verbo ser implica estado de constitución, constitución, naturaleza, ser, naturaleza, totalmente diferente a tener. Yo tengo en el bolsillo. En el bolsillo yo tengo. En el bolsillo yo tengo papel. Pero no soy papel. No soy papel. En el bolsillo tengo papel. Pero no soy papel. ¿Hay diferencia entre tener y ser? ¿Hay diferencia? ¿Somos nosotros? ¿O perdimos el privilegio de ser? ¿Por qué nosotros nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué yo me pongo corbata? ¿Por qué yo me pongo corbata? Bueno, voy a hacérselo más clarito. ¿Por qué yo me casé? Más clarito. ¿Por qué yo me casé? Porque yo vi que todo el mundo se casaba. Por eso me casé yo. Porque todo el mundo se casa. Yo debería de haberme casado con la premisa y con el conocimiento de Adán y Eva. Y para hacerlo con el conocimiento de la creación, necesitaba ser la imagen de Dios. Ser uno como Él. Pero ¿quién es educado en la creación para hacer familia? ¿Quién es educado? ¿Quién de ustedes fue educado para eso? Para hacer familia. Todos fuimos educados por Hollywood. Hollywood nos educó. Y si miramos novelas, terminamos en novela. Y engendrar hijos de novela, el plan del diablo. ¿Y cómo es la novela? Yo te pego y tú me pegas. Yo te grito y tú me gritas. Yo tengo y tú también tienes. Si gastas de lo tuyo, yo gasto de lo mío. Y casi todos venimos de ese cuadro. ¿Y lo repetimos? ¿Repetimos? Sí. Los hijos son la repetición matrimonial de lo que vieron en papá y mamá. Yo no sé si ustedes pueden pensar lo suficiente, porque yo todavía tengo trazas de personalidad que se las copié a mi papá inconscientemente. Todavía las tengo. Las que son positivas son bendición, las que son negativas son maldición, muerte. Y es más fácil mantener las negativas que mantener las positivas.
Educar es redimir. Cambiamos la palabra redimir. Redimir es salvar. ¿Salvar qué? ¿Salvar qué? Yo no sé cuántos padres de familia se han casado, han tenido hijos y se han dado al trabajo desde antes de nacer el niño de salvar qué. Y lo que hay que salvar, hermanos, no es nada menos que esta naturaleza caída. Pero si yo como papá no soy consciente que esta cosa está caída, si los padres no son conscientes que su naturaleza está caída y que lo que hay que redimir es la naturaleza caída, que yo le entregué por engendro, le entregué por influencia, le entregué por ejemplo, se lo entregué y se lo calqué, se lo multipliqué al hijo. Si no soy consciente de eso, nosotros pensamos que educar es informar. Que aprenda a decir M con A, ma, M con E, me, M con I, mi. Y que aprenda de pronto a sumar que 1 más 1 son 2 y 3 más 5 son 8. Educar no es informar, educar es salvar esta condición caída genética que yo le entregué a un hijo. Y eso solamente lo puede hacer uno que haya nacido de nuevo. Uno que haya nacido de nuevo. Yo no sé, hermanos, si ustedes a estas alturas saben qué es pecado. Yo no sé. Yo no sé si ustedes a estas alturas saben qué es pecado. Y no me contesten con el texto, no me contesten con el texto abstracto, contéstenmelo con la vivencia, que es pecado para ti. Para mí, uno de los ejemplos clásicos de qué es pecado es Pablo. Pablo entendió lo que es pecado. Y es muy importante que cada padre de familia sepa qué es pecado. Y si es sacerdote, que le cuente a la esposa, le diga a la esposa qué es pecado. Porque hoy ese entendimiento se acabó en el mundo. Nadie sabe qué es pecado, ni en este asunto religioso, ni en este asunto de reforma. Y si yo no sé qué es pecado, ¿qué voy a redimir? ¿Qué voy a salvar? ¿Qué voy a restaurar? ¿Qué voy a reconciliar? Lo único que voy a hacer es a contar la historia de Hitler, a contar la historia del egoísmo de Napoleón, a contar la historia del egoísmo de Simón Bolívar, y a graduarlo en historia y en sociales de este mundo que son todas podridas. Y no voy a enseñarle la historia de Jacob, cómo de engañador llegó a ser Israel victorioso. Y no voy a encontrar en Zacarías y en Elizabeth los ejemplos de cómo ellos alcanzaron la victoria con su hijo y le permitieron nacer desde el vientre del Espíritu Santo.
Saulo de Tarso entendió eso. Y por eso llegó a la conclusión que tú debes llegar como padre si quieres salvar a tus hijos y salvarte a ti mismo. Ojalá que algunos de ustedes ya hayan llegado a esta conclusión experimental. Pablo llegó a la conclusión: el mal está en mí. En mí es que está el mal. Hay esta ley que quiero hacer lo bueno y no puedo. El mal está en mí. Miserable hombre de mí. Cuando llegó a esta conclusión, el Señor lo ungió para ser el apóstol que predicó por todas partes a Jesús, el único que cambia esta condición miserable. Pablo, religioso como nosotros y mejor religioso que nosotros, perdido sin saber que era pecado. Saulo de Tarso, religioso, buen religioso, tan religioso que defendió el judaísmo, más religioso que Jesús. Pero no sabía que era pecado. Y había cumplido con todos los ritos. Circuncidado el 8º día. De la tribu hebreo de hebreos. Instruido, educado con grandes maestros. Pero no sabía que era pecado. Yo no sé si tú sabes qué es pecado. Yo no sé si tú sabes qué es pecado. Y yo no sé si tú has llegado a la conclusión de Saulo de Tarso. Miserable hombre de mí, ¿quién me libertará? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Su cuerpo, todo su ser, lleno de pecado. Y se vio miserable, distinto a Adán en el Edén. Distinto a Adán en el Edén. Distinto, Adán la vio fue a ella. Y comenzó la primera contradicción. La primera contradicción comenzó en el Edén. Adán no se vio miserable. Adán dijo, ella y el que la creó. Yo no sé, padres de familia, ¿ustedes se han excusado con la esposa? ¿Ustedes se han excusado con el esposo? ¿Ustedes se han señalado? Justicia propia. Desconocemos qué es pecado. El trabajo más difícil de Pablo fue llegar a esa convicción. Y ustedes saben que esa convicción la da el Espíritu Santo. Y cuando Pablo encontró esa convicción, y que no fue una convicción que él encontró por su cuenta, sino que tuvo el auxilio del omnipotente Espíritu Santo, el mismo Espíritu le mostró el remedio. Gracias doy a Dios por Jesús.
Yo pregunto, ¿a qué edad? ¿A qué edad un padre puede mostrarle a Jesús a su hijo? ¿A qué edad? ¿A qué edad un padre puede mostrarle a Jesús a un hijo? Sin necesidad de que el hijo se sienta pecador. Sin necesidad de que el hijo entienda su naturaleza pecaminosa. ¿A qué edad un padre puede mostrarle a Jesús a su hijo? Si no lo conoce, no lo puede mostrar. Pero ese es el determinante en salvación y en redención. En cada padre de familia debe repetirse el fenómeno que no vio Pedro, que no vieron los discípulos. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no has visto a mi Padre, tanto tiempo. He estado con ustedes 3 años largos. ¿No han visto a mi Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tarea de los padres, mostrar a eso. Para eso fuimos creados, para reflejar y mostrar a Jesús. Y cuando estos nenes desde el vientre, ese esperma que se junta con ese óvulo, han respirado esa imagen, este nene, esta nena, a los 3 años queda sellada en esos valores eternos, trascendentes de la imagen de Dios. Tan sencillo como eso. Y todos hemos tenido la opción de repetir ese experimento. Si no lo hemos repetido, tenemos la opción de hacer el experimento de redención. ¿Y Nicodemo a qué edad? ¿Y Nicodemo a qué edad? Nació de nuevo. Así que esta nena, si no tuvo ese privilegio, puede nacer de nuevo, nacer otra vez. Porque educar es salvar esta condición caída. ¿Trabajo de quién? Y aquí tenemos, interesante aquí tenemos 3 generaciones. Aquí tenemos 3 generaciones. Padre, madre y nieta. 3 generaciones. Cuando yo conocí a Wilson, estaba lejos de ser abuelo. Hermanos, la ley de Dios dice hasta la 3ª y 4ª generación se pueden multiplicar, o hasta la 3ª y 4ª generación nosotros podemos degenerar esta raza. Y tú y yo somos llamados a regenerar esta raza. Porque el Señor viene por la imagen de Jesús restaurada en nosotros. A eso viene Jesús.
por aquellos que han sido restaurados en la imagen y semejanza de Jesús. Déjenme leer aquí una cita que hay tantas para leer. Pero déjenme leer aquí una cita nada más. Hay tanto para leer aquí que... Uy, yo no sé cuál es el mejor párrafo de esto. Yo no sé cuál es el mejor párrafo de esto. Mientras yo más leo esto, más me hechiza. Mana Rosa, Mano Adolfo, yo no sé por qué. Para mí fue un misterio. Para mí fue un misterio esta cosa de la educación. Yo no sé cómo a mí el Señor me quitó las ganas de informar a los hijos míos. Yo una vez pensé hasta enseñarles griego y hebreo y nunca lo hice. Pero el Señor sí me puso la cosa. Ser. Más sencillo. Y llegué a la conclusión de Jesús. Oye, hermanos, contemplar a Jesús. Llegué a la conclusión de Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra y solamente hizo dos cosas: amar y vivir para otros. Las dos cosas que hizo Jesús: amar y vivir para otros, servir. Y yo no sé cómo fue que el Señor me hizo a mí. Me llevó a la conclusión: si tus hijos aprenden a amar y hacer ofrenda para otros, estoy realizado. Estoy realizado. Si aprenden a amar y a vivir para otros, estoy realizado. Eso es lo que han visto. Eso es lo que hacen. Tan sencillo como eso. Rosita, yo le propuse a Nelcy antes de casarme. Como 3 años antes de casarme, le propuse a Nelcy: quiero ser tu esposo, pero tengo dos condiciones. La primera, no como carne. Y la segunda, recíbame a todos los que traiga. Recíbame a todos los que traiga. Me dijo que sí, aquí estamos. Aquí estamos, y no me rechazaba ninguno. Ya los hijos viven con gente, y no solamente viven con gente, tienen que darles desayuno y almuerzo. Y como algunos todavía cenan, y tienen que darles techo y educación. Eso es lo que han visto. Eso es lo que lograron hacer, sin griego y sin hebreo. No es fácil eso. Arley, no es fácil ser. Y yo me quedo sorprendido. De los evangelios. Porque el evangelio, lo único que dicen de Jesús es: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy.
Yo soy. Lo único que hizo Jesús fue ser. Y logró que 11 terminaran haciendo lo mismo que él hacía. ¿Quién entiende eso tan sencillo? ¿Quién entiende eso tan sencillo? Y cada padre puede amar y vivir para otros. Y la primera escuela es, esta es la primera escuela, que él viva para la esposa y no viva para él. Que él viva para la esposa. Alfredito, vivir solamente para Marina, incluyendo el papel del bolsillo. Incluyendo todo eso. Con el resultado en el tiempo, que si él vive para ella, en algún momento ella se va a devolver a vivir para él. En algún momento. Si no se fatiga, si no se cansa, si es inmutable, si no cambia, ella se va a volver. Hasta termina comiendo toronjas, ¿verdad? La gran ley de la vida, el amor engendra amor, la ofrenda engendra ofrenda, el egoísmo engendra egoísmo, la muerte engendra muerte, engendramos y damos lo que somos. Ese fue el secreto de Jesús. ¿Ok? Bueno, ¿ese timbre es para terminar? Bueno. Tan buena introducción. ¿Quién va a terminar? ¿No leí la cita? Hay tantas para leer que no sé cuál de leer. Pero déjeme leerles esta pues. Página 30. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son una. Pues tanto en la educación como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los grandes principios de la educación son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre, porque son los principios del carácter de Dios. El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante deben consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo, que hará de ellos un poder dominante en la vida. El maestro que acepta esta meta es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios. Ni para qué seguimos leyendo. Hermanos, conviertan esto en su Biblia de educación y utilicen la conducción del niño para salvar su familia. Ahí está todo.